Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta clase. Este año es la clase número 5, cuyo tema es la lucha por la ciudadanía de las mujeres, de la ciudadanía política, perdón, de las mujeres en Argentina y en Chile. Vamos a comenzar por el caso argentino, y antes vamos a retomar algunas de las cuestiones que estuvimos viendo en los encuentros anteriores, sobre todo en la clase número 3, donde vimos algunos pocos elementos que hacen a la conformación de la clase obrera y su desarrollo y la participación de las mujeres allí. Ahí observamos que ya desde fines del siglo XIX, en Argentina las mujeres intelectuales van a comenzar a organizarse, nucleadas en relación a demandas por derechos civiles y políticos. Y en paralelo también vimos que las mujeres obreras van a organizarse en relación junto con sus compañeros varones por demandas referidas a los derechos laborales y económicos, pero también por derechos dentro de su rol de trabajadoras específicos para las mujeres, como la licencia por maternidad, la ley de la silla, etc. También allí vimos cómo, o cuestionamos, mejor dicho, un poco este mito o esta idea extendida de que las mujeres salimos, entre comillas, a trabajar masivamente luego de la Segunda Guerra Mundial. Estuvimos observando para qué territorio específico esto podría ser así, que remite a Estados Unidos, y hasta por ahí nomás. Y hoy entonces vamos también a tratar de desmontar o releer críticamente otro mito u otro relato fundador muy fuerte para el caso de Argentina, que es que a las mujeres se nos otorgó, entre comillas, el voto. Para Argentina es muy fuerte entonces, en este sentido, la figura de Eva Duarte de Perón evita que para muchas personas, y también es una idea muy extendida, sería la otorgadora del voto a las mujeres, ¿no? La idea es, entonces vamos a ver en este encuentro cómo fue la lucha extensa en décadas y colectiva de la consecución de eso que se suele llamar como sufragio femenino. Y lo mismo en la segunda parte, también vamos a desmontar la idea de que en Chile el voto fue otorgado por el presidente González Videla a instancias de la primera dama, de su esposa en ese momento. Y acá no se trata de tener mayor o menor simpatía con determinadas figuras históricas, ni mucho menos, sino que tiene relación o es coherente con lo que ya venimos planteando a lo largo de los anteriores encuentros, que es la perspectiva que este equipo de cátedra tiene para entender la historia general, que es la perspectiva de la historia social, en la que el movimiento de la historia los cambios, las transformaciones, digamos, no se suceden por la voluntad de grandes figuras individuales, de individualidades excepcionales, o que esos cambios se producen a partir de determinados hechos, eventos o acontecimientos específicos, sino que se hace, el movimiento de la historia es constante, aunque haya algunos eventos que implican síntesis o quiebres históricos, pero fundamentalmente que se hace a partir de las personas anónimas que se organizan en diferentes colectivos
del tipo que sean. Es decir, la historia se hace, la hacemos las personas comunes y no las figuras individuales. Y a esto también le sumamos, o mejor dicho, lo complejizamos entendiendo, adhiriendo a una perspectiva de historia social en clave de género, que entiende también que esas personas comunes, sus experiencias y sus prácticas también están atravesadas por su socialización y subjetivación generizada. Es decir, que ya lo dijimos en las clases anteriores, poder entender cómo las relaciones sociales también son relaciones sociales generizadas y que la propia conformación y desarrollo de los géneros es un aspecto también histórico en constante mutación y transformación. Asimismo, también les decía que vamos a hablar de lucha por la ciudadanía y no por solamente pensar el derecho al voto de las mujeres, porque la perspectiva de género, a diferencia de la historia de las mujeres, que se encargó en su momento de visibilizar a las mujeres en la historia, pero de una forma sumativa, digamos que agregaba a una historia general un capítulo nuevo, que era la historia de las mujeres, entendemos que pensar el género implica o posibilita entender las dimensiones de poder y a las relaciones entre las personas justamente como esto, como el género es una categoría relacional. Es decir, no se trata de pensar qué hicieron las mujeres, sino de pensar cómo las relaciones entre los géneros también imprimen transformaciones en la historia. En este caso, tiene que ver con pensar cómo la incorporación de las mujeres, o mejor dicho, el reconocimiento del derecho de las mujeres a su participación política, amplía las concepciones mismas de ciudadanía y de derechos. Como dice una filósofa francesa, Françoise Collin, pensarlo de ese modo nos permite redefinir la propia idea de democracia y de ciudadanía, y en el siglo XX lo que dice esta filósofa es que justamente la acción de las mujeres va a ir empujando o modificando la propia concepción de igualdad que se había establecido con la Revolución Francesa allá por el siglo XVIII. Para el caso argentino, entonces, vamos a tomar fundamentalmente un texto de la historiadora Adriana Balobra del 2018, si bien ustedes tienen para leer un texto más corto y anterior, que es Feminismo, Sufragismo y Mujeres en los partidos políticos en la Argentina durante la primera mitad del siglo XX. Acá yo voy a hacer alguna síntesis de un trabajo de ella que amplía y profundiza lo que ustedes tienen para leer en el texto este breve que les acabo de mencionar. Una cuestión también importante es que la historiografía feminista más reciente, lo que ha podido demostrar es que más allá de la ideología dominante, de los valores dominantes, las imposiciones sobre los roles de género y jerárquicos entre varones y mujeres, que desde el siglo XIX esa ideología dominante tiene que ver con la ideología de la domesticidad, el concepto que, para no extenderme, pero está definido
en la clase, en el apunte de cátedra que está por escrito y que podemos charlar el próximo lunes, las personas tienen o tienen también prácticas mucho más variadas, más desobedientes, podríamos decir, que lo que se esperaba de ellos, ¿no? Las ideas dominantes de la época. Entonces, estudiar con esa mirada más sospechante, digamos, de las límites, de las imposiciones genéricas, nos permite descubrir muchas más resistencias a los roles de género dominantes, al binarismo, a la heteronormatividad como regla, ¿no? Pero en este caso, que nos ocupa, que tiene que ver con los aspectos más políticos de la historia, o institucionales, o de la vida política y democrática, en este caso de Argentina, se observa que ya desde fines del siglo XIX, si bien las mujeres no tenían el derecho formal a participar en el ámbito público y por ende en la política, porque era mal visto, por ejemplo, que se ausentaran largas horas de sus casas para estar en una reunión, para ir a una manifestación, etc. Las fuentes revelan que las mujeres participaban en política, en distintos partidos políticos, en movimientos sociales, incluso algunas de ellas tenían roles importantes. Ya lo vimos en el encuentro de la clase 3, cuando estuvimos observando la participación de las mujeres en los sindicatos, en los partidos de fracción obrera, etcétera, ¿no? Y el movimiento de mujeres que se nucleó alrededor de la reivindicación o de la demanda de la consecución de los derechos políticos o del derecho a elegir y ser elegidas, a ser representantes en la vida democrática, es lo que se denomina el movimiento sufragista. Las sufragistas van a ser bastante mal vistas por parte de por algunos sectores de la sociedad, sobre todo, digamos, los sectores más conservadores, porque se pensaba que si las mujeres accedían se formalizaba ese ejercicio de ciudadanía, habría consecuencias perjudiciales para la sociedad, que tenía que ver con la inversión sexual, la desintegración familiar, que las mujeres ocuparan tanto tiempo implicaba en aspectos, digamos, colectivos, públicos, estuvieran lejos de sus casas, implicaba necesariamente una transgresión moral. Por ejemplo, en 1932, un diputado va a decir que el sufragio femenino implicaba fomentar la disolución de la familia con gérmenes de anarquía, disminuir el poder marital ya socavado por la acción económica de la mujer, es propender a la disolución de los matrimonios. Argumentos que se van a repetir muchas décadas después, por ejemplo, cuando se vota la ley de divorcio vincular, y se van a repetir también cuando se discute y se sanciona la ley de matrimonio igualitario. Y algunos aspectos de esto también se van a escuchar en los debates parlamentarios sobre la ley de interrupción legal del embarazo. Entonces, vamos retomando digamos, la cronología que quiero plantear. Vamos a ver que para 1920 las mujeres habíamos obtenido el derecho al sufragio irrestricto en Nueva Zelanda,
en Australia, en Finlandia, en Noruega, en Holanda, en Rusia, en Alemania, y con algunas restricciones en Dinamarca, Islandia y Reino Unido. Y muchas mujeres para esa década también votaban en algunas provincias y estados, por ejemplo en Colombia o en Estados Unidos. Una característica del movimiento sufragista es que desde sus inicios va a ser fuertemente internacionalista, lo cual le va a permitir bastante visibilidad y que las mujeres de diferentes países conocieran con bastante velocidad, digamos, las experiencias o las conquistas, los logros que iban obteniendo las mujeres de otros países. En Argentina, particularmente, las mujeres van a tener discusiones entre ellas respecto de cómo tenía que ser el sufragio, ¿no? Y eso va a quedar plasmado en el primer Congreso Femenino de 1910, en donde, por ejemplo, Cecilia Grierson, que fue la primer médica argentina y una de las impulsoras del Consejo Nacional de Mujeres, sostenía que en realidad lo urgente era el derecho a la educación y la autonomía civil de las mujeres, porque para esa época las mujeres eran, digamos, estaban tuteladas para el ámbito de la justicia, o sea, para el ámbito civil, las mujeres no tenían autonomía de decisiones, de manejo de bienes, ni la patria potestad sobre sus hijos, etcétera, ¿no? Digamos, eran consideradas como menores de edad, por decirlo de alguna manera. Entonces, para feministas como Cecilia Grierson, lo urgente era, por un lado, la educación y por otro lado, el avance en derechos civiles. También de una opinión similar va a ser Sara Justo, futura cuñada de la que quizás más conocida, que es Alicia Moró, una de las feministas más reconocidas de Argentina. Y ella, que formaba parte del Partido Socialista, expresaba la idea de que el voto tenía que ser por etapas, es decir, que las mujeres voten primero en elecciones municipales, después provinciales, digamos, y acumulando experiencia y madurez en participación política, después podrían votar en elecciones nacionales. Cosa que ya sucedía para esa época en la provincia de San Juan, que allí votaban desde fines del siglo XIX las mujeres que eran propietarias. Cosa que también va a suceder en la provincia de Santa Fe. Van a ser varios países latinoamericanos. Hay una historiadora que es Verónica Giordano que dice que en varios países latinoamericanos los contextos oligárquicos van a otorgar el derecho de voto a las mujeres, no por su condición de seres humanos, sino por su condición de propietarias, contribuyentes, etc. Es decir, que para principios del siglo XX y hasta la segunda década de ese siglo, vamos a tener distintas visiones, digamos, el colectivo de mujeres que se organizan en torno al derecho al sufragio, tienen discusiones respecto de cómo tenía que ser ese proceso y el otorgamiento de ese derecho. Van a haber otras posiciones, quizás el caso más emblemático y más cinematográfico, podríamos llamarlo, por la vida que tuvo, es Julieta Lanteri, una médica italiana nacionalizada, digamos, que emigró
Argentina de muy joven y nacionalizó Argentina, logró judicializar, o sea, logró votar a partir de judicializar su demanda por el derecho a voto, porque la justicia reconoció que todo lo que la ley, que nadie está privado de lo que no se prohíbe, ¿no? Y la ley no decía explícitamente que las mujeres no podían votar. Lo cual, cuando ella logra votar en 1911 en elecciones provinciales en Buenos Aires, va a tener una repercusión internacional porque Lanteri ya era una reconocida feminista y sufragista a nivel internacional, y va a ser fundadora también del Partido Femenino Argentino. El primer partido, digamos, femenino que va a tener Argentina, ¿no? O digamos que su composición iban a ser exclusivamente mujeres. Recuerden que para 1912 se sanciona la ley Sáenz Peña. Para la historia argentina se entiende como una de las leyes más importantes en términos de reformas políticas para la ciudadanía, que de hecho siempre lo habíamos estudiado, yo por lo menos en la escuela lo estudiaba como que se sanciona la ley de sufragio universal. En realidad este universal permitía exclusivamente a votantes masculinos que a su vez estuvieran aptos para hacer el servicio militar, es decir, que estuvieran psíquica y físicamente aptos para ir a la guerra, con lo cual ahí también lo universal se circunscribe aún más, ¿no? Digamos, no son tampoco todos los varones. En 1919 van a empezar a llegar al Congreso los primeros proyectos de derechos políticos femeninos a instancias de otra referente del sufragismo argentino, que fue Elvira Rawson, y cuyos argumentos son interesantes porque se argumentaba que las mujeres tenían condiciones específicas para poder votar, que tenía que ver con su nivel moral en términos de guardianas o de pilares de la familia, ¿no? Digamos, alguien que vela por el mejoramiento y el cuidado de los hijos y el hogar, tiene per se condiciones para elegir lo mejor para su país, ¿no? O sea, como que la familia era esa pequeña institución que podía pensarse como extendida para las instituciones más amplias. Es decir, todo este tipo de argumentaciones de la mujer como pilar de la nación en tanto pilar de la familia, y la mujer asociada a, digamos, a la mujer madre como un todo, se denomina feminismo maternalista, ese tipo de argumentaciones que, entre paréntesis, insisto en que, como ya dije para la clase número 3, lean ese glosario que adjuntamos de términos de género y feminismos que definen algunos de estos términos, ¿no? Otra investigadora, que es Marcela Neri, definió a este tipo de argumentos como maternalismo político, es decir, aquellas mujeres que participaron de reclamos por sus derechos, pero no por considerarse feministas, sino justamente en condición de madres.
En 1928, recogiendo experiencias anteriores que se venían sosteniendo desde finales del siglo XIX, surge un organismo regional, que es la Comisión Interamericana de las Mujeres, que impulsó varios tratados a favor de los derechos, de nuestros derechos, y hacia finales de esa década ya tenemos más países que han aprobado el sufragio femenino, ¿no? Como Polonia, Suecia, Estados Unidos, Irlanda, Austria, Checoslovaquia, Ecuador, España, Uruguay, Cuba y Turquía. Y en ese marco se presentaron nuevos proyectos al Congreso. Y como les decía, Julieta Lanteri había ya conformado el Partido Feminista Nacional y se había presentado ya como candidata a diputada y a concejal en otra elección, lo cual, insisto, iba acumulando, esto es lo importante, ¿no? Experiencia de organización y de participación en las mujeres que sostenían esos partidos, esas acciones, esas campañas políticas, esas argumentaciones, etcétera, ¿no? Y además los sufragistas hacían simulacros electorales, que a veces los hacían en las puertas de los partidos políticos más reticentes justamente a otorgar los derechos políticos para las mujeres, lo que hoy llamaríamos performance o performance políticas o intervenciones en el espacio público, algo muy muy característico del movimiento feminista, incluso en la actualidad, ¿no? Entonces, lo que hacían era hacer un simulacro de elección donde se imprimían sus propias boletas con sus propias candidatas, sus plataformas políticas, etc. El objetivo de estos simulacros, de estas performances políticas, era justamente demostrar a la opinión pública que las mujeres tenían la capacidad de discernir entre diferentes proyectos, que podían discutir políticas sin que ello significara una catástrofe social, entre una expresión de la época, ¿no? Ni la degradación de la disolución de las familias, ni la degradación moral, etc. Hacia 1927, en la provincia de San Juan, también se realiza una reforma en la constitución de esa provincia, en la que se contempla o se establece el derecho de las mujeres a votar, ¿no? Todas estas explicaciones tienen justamente por objeto ir demostrando cómo se va instalando en la agenda pública, diríamos hoy, en la discusión política general, tanto institucional como social, la idea de que las mujeres son capaces y tenemos derecho a votar, pero que las ideas del sufragismo irrestricto y universalista, como las de Julieta Lanteri, por ejemplo, no eran las predominantes en esta primera etapa en Argentina, ¿no? Sino tenía que ver más con esta idea gradualista del voto de las socialistas o estas ideas más impregnadas de este maternalismo político que les acabo de mencionar. Para la década del 30 hay más países que las mujeres obtienen el derecho a voto, pero en Argentina tenemos la crisis y el inicio de lo que se denominó década infame, que fue lo que estuvimos estudiando y abordando en el encuentro anterior, iba a repercutir en un cierto decaimiento del
del fervor del sufragismo, porque va a decaer la participación, va a haber un decaimiento general de la participación política, ¿no? Sin embargo, va a ser en 1932 que por primera vez la Ley de Derechos Políticos de las Mujeres va a obtener media sanción en la Cámara de Diputados. Uno de los problemas que tienen, digamos, uno de los obstáculos, digamos, con las que se encuentran las mujeres para que los partidos decidan avanzar sobre este derecho, tiene que ver con que todos especulaban con que, digamos, si se otorgaba el derecho a las mujeres, esa masa de votos iba a serle beneficioso para su contrincante, ¿no? O sea, nadie tenía certeza sobre cuáles eran las mayores influencias que tenían las mujeres a la hora de decidir por quién votar o por qué corriente ideológica votar, ¿no? No se sabía si era por la izquierda, estaban más influenciadas por la iglesia, etc. Y las experiencias previas eran bastante dispares como para sacar alguna conclusión de allí, ¿no? Cosa que también vamos a ver para la historia del sufragismo chileno, algo similar. Para esta época también una parte o cierto sector de la iglesia, que es aquello que se conoce como catolicismo social, también va a empezar a interpelar a las mujeres católicas para que participen en diferentes actividades públicas, también sostenido en la argumentación de esta superioridad moral femenina basada en el rol de madre, que por supuesto se entendía como un rol absolutamente natural, ¿no? Entonces, en los sectores más conservadores y este sufragio promovido por ciertos grupos católicos va a estar expresado en una organización que se llamó Asociación del Sufragio Femenino, que empieza a decir, a diferencia de lo que venían diciendo en la década anterior, que se podía otorgar derechos políticos a las mujeres sin que eso desafiara los roles naturales, las jerarquías naturales entre los géneros, ¿no? En 1934, Emma Acosta va a ser la primera mujer en ser elegida por la legislatura provincial sanjuanina. Y además, no, digamos, si bien va a ser la primera mujer elegida, pero no va a ser la única candidata en participar, en haber disputado cargos de representación a la legislatura de San Juan. Lo que plantea la historiadora Adriana Balobra es que todavía faltan mayores investigaciones que den cuenta en detalle del proceso sanjuanino, ¿no? Para poder entender bien cómo fue ese proceso, la especificidad de ese proceso dentro de Argentina. Entonces, para finales de la década de 1930, se producen varias modificaciones en la lucha por estos derechos. Por un lado, los partidos socialistas, comunistas, dejan de lado la idea del voto calificado, que es lo que vimos al principio, sostenido por Sara Justo, por ejemplo, iban a adherir mayoritariamente a la idea del sufragio universal, y paralelamente lo que vimos que las agrupaciones de partidos más conservadores, para no perder influencia sobre las mujeres, también van a disputar con otras argumentaciones y con otras argumentaciones, también van a comenzar a ser favorables para el derecho al voto de las mujeres. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial
Y entonces también va a haber un descenso, un repliegue de la lucha por los derechos políticos femeninos, y las mujeres se van a abocar dentro de su participación política en los distintos partidos mixtos a los que ya pertenecen, a la temática más amplia de lo que se entendió en ese momento como la lucha entre la democracia y el autoritarismo, o entre la democracia y el fascismo, etc., ¿no? Las mujeres entendían que si no se podía garantizar la luz de la democracia, la vida democrática, no tenía sentido luchar por los derechos de las mujeres y era la democracia misma la que estaba en riesgo, ¿no? Y ese miedo por el avance del autoritarismo en Argentina se viene a corroborar a partir del golpe de Estado de 1943, ¿no? En paralelo, también va a ir disminuyendo las ideas de que el sufragismo implica la extensión de conductas, entre comillas, anormales. Y al comienzo de la década del 40 son más países todavía los que van a sancionar los derechos políticos para las mujeres. En ese contexto, entonces, en 1944, el ya destacado como figura política coronel Juan Domingo Perón va a crear la División de Trabajo y Asistencia de la Mujer como área dentro de esa Dirección General del Trabajo. Y en 1945 va a crear o va a promover la creación de la Comisión Pro Sufragio Femenino, adhiriendo a la idea de que, digamos, adhiriendo a una idea ya planteada por los sufragistas respecto de la injusticia que implicaba la exclusión de los derechos políticos para las mujeres, ¿no? Bueno, en el medio se produce, esto no estoy adelantando algo que vamos a ver en la clase que viene, pero se produce el encarcelamiento de Perón, su liberación, el llamado a elecciones, con él como candidato, y el triunfo de Perón va a también implicar un cambio en la organización política. En 1947, su esposa, Eva Duarte de Perón, va a retornar de Europa y rápidamente se va a construir, se va a erigir como referente de los derechos políticos de las mujeres. Y va a ser en septiembre de ese año que se sancione la ley 13.010, que consagra los derechos políticos de las mujeres y que en 1951 va a ser la primera vez que entonces que las mujeres participen de una elección nacional, otorgando también un triunfo siendo la mayoría votando al peronismo, ¿no? O al justicialismo. La sanción de la ley 13.010 va a ser recibida de manera diferente por las sufragistas. Por un lado, porque esta ley primero va a ser un decreto, entonces las sufragistas no van a estar conformes con ese modo poco democrático, digamos, que entendían que se había sancionado ese derecho, y otras, digamos, porque entendían directamente el gobierno peronista como un gobierno de corte antidemocrático, ¿no? Y entonces el debate, la disputa peronismo-antiperonismo también va a atravesar, va a marcar el debate al interior del sufragismo y del feminismo. La idea más extendida en la historiografía sobre este periodo, este proceso,
dice que las mujeres, a partir de la conquista del sufragio, y mejor dicho, del derecho a elegir y ser elegidas, ¿no? Digamos, esa posibilidad de participación política en los dos sentidos, va a menguar la participación de las mujeres, en tanto mujeres, en organizaciones autónomas, digamos que va a quedar diluidas las reivindicaciones específicas de las mujeres, porque van a estar insertas en las estructuras partidarias y en las estructuras estatales también. Lo que señala Valobra, matizando un poco estas ideas, es que en realidad faltan mayores investigaciones que indaguen, digamos, que hagan estas preguntas. ¿Cómo fue la participación de las mujeres en otras estructuras y sobre todo las feministas en otras estructuras partidarias más amplias, tanto dentro de lo que va a ser el Partido Peronista Femenino como en los partidos de la oposición? Bueno, hasta acá entonces algunas de las cuestiones que podemos señalar para pensar la lucha de la ciudadanía por la ciudadanía de las mujeres en Argentina, y enseguida en el siguiente video vamos a señalar algunos aspectos sobre el mismo proceso para Chile.